Imagina tenerlo todo: la fama, el dinero y el amor de millones de personas que veneran tu nombre. Esa era la vida de Adela Noriega, la reina indiscutible de las telenovelas, la mujer cuyo rostro definía a toda una generación. Pero en la cima de su poder, cuando el mundo entero estaba a sus pies, ella tomó una decisión absolutamente impensable. No se retiró con una gran fiesta ni una emotiva despedida. Simplemente, y sin ofrecer una sola explicación, se desvaneció en el aire. Dejó un trono vacío y un silencio ensordecedor que ha durado décadas. ¿Qué secreto tan oscuro puede obligar a una estrella a ejecutar un acto de desaparición tan brutal? La respuesta no se encuentra en el glamour de los reflectores, sino en las sombras de su pasado. Todo comenzó con una tragedia familiar que la marcó para siempre, un golpe que la preparó para una vida de secretos. Fue un dolor que forjó el carácter de una mujer que aprendió a esconderse a plena vista. Esta es la escalofriante historia de cómo la mujer más famosa de la televisión se convirtió en un fantasma. Su desaparición no fue un simple retiro, fue un borrado metódico y deliberado de su propia existencia pública. De un día para otro, la actriz que había hecho llorar y soñar a un continente entero se convirtió en un espectro, un nombre susurrado en pasillos y foros de Internet. No hubo una última entrevista, ni una nota de prensa, ni una sola palabra para los millones de fans que la habían elevado al estatus de deidad. El silencio fue su única respuesta, un silencio tan profundo y hermético que se convirtió en el misterio más grande y doloroso del espectáculo latinoamericano. Su historia es la prueba más desgarradora de que la fama no es una bendición, sino una jaula dorada, una fuerza implacable que puede consumir hasta el alma más fuerte. El público la conocía como la heroína de corazón puro, la protagonista que siempre encontraba un final feliz en la pantalla. Pero, ¿quién era la mujer detrás del personaje? ¿Qué tormentos la acosaban cuando las cámaras se apagaban y las luces del estudio se enfriaban? La verdad es mucho más oscura. Su vida fue una constante batalla entre la figura pública que el mundo exigía y la mujer real que luchaba desesperadamente por proteger su privacidad. Este no fue un final feliz, este fue un escape. Un acto de supervivencia ejecutado con una precisión escalofriante que dejó a todos preguntándose lo mismo: ¿de qué o de quién estaba huyendo Adela Noriega? Las teorías que rodean su ausencia son tan dramáticas como las telenovelas que protagonizó. Algunos hablan de una enfermedad devastadora que la obligó a recluirse para siempre. Otros susurran sobre un pacto de silencio, un secreto tan explosivo que su desaparición fue el precio a pagar para mantenerlo enterrado. Y hay quienes creen que, simplemente, huyó de los demonios que la fama había desatado, un monstruo que ella misma ayudó a crear y que finalmente amenazó con destruirla. Cada teoría es una pieza de un rompecabezas incompleto, un laberinto de especulaciones que solo profundiza la herida de su ausencia. El gran acto de desaparición de Adela Noriega es la crónica de una caída, no desde la fama, sino desde la visibilidad misma. Es la historia de cómo el peso de ser un ícono se volvió tan insoportable que la única salida fue dejar de existir. Su trono quedó vacante y su corona abandonada en el polvo, un recordatorio perpetuo de que el precio de ser una reina puede ser, a veces, tu propia vida. Para entender cómo se llegó a este punto, para descifrar el enigma de su silencio, debemos viajar al pasado, mucho antes de la fama y la fortuna. Debemos regresar al origen de todo, a la primera tragedia que grabó una sombra en su alma y la puso en un camino sin retorno. Adela Amalia Noriega Méndez llegó al mundo el 24 de octubre de 1969 en el corazón bullicioso de la Ciudad de México. Pero su infancia, que debería haber estado llena de juegos y risas, fue solo un breve espejismo de normalidad. Antes de que pudiera comprenderlo del todo, una sombra trágica se cernió sobre su familia, una que la marcaría de por vida. Siendo apenas una niña, la muerte prematura de su padre destrozó su mundo.
No fue una pérdida gradual, fue un golpe brutal, un silencio repentino en el hogar que la obligó a enfrentar la fragilidad de la vida mucho antes de estar preparada. Este evento devastador no solo le robó una figura paterna, le arrebató la inocencia. La obligó a crecer de golpe, a asumir responsabilidades que no le correspondían. Fue en ese silencio donde Adela aprendió su primera y más dura lección. El mundo puede arrebatarte lo que más amas sin previo aviso y sin ninguna explicación. Este trauma infantil se convirtió en la piedra angular de su personalidad. El carácter reservado y casi hermético que el mundo vería años más tarde no nació con la fama, nació en el luto. Fue la primera muralla que construyó. Un mecanismo de defensa forjado en el dolor para protegerse de un mundo que ya le había demostrado su crueldad. Mientras otras niñas jugaban, Adela aprendía a ser fuerte, a ocultar sus emociones y a desconfiar de la felicidad, viéndola como algo frágil y efímero. Quedó sola junto a su madre y sus dos hermanos, formando un clan unido por la tragedia. La necesidad los convirtió en un equipo, pero también sembró en Adela la semilla de una profunda independencia y una feroz necesidad de control. Ella entendió que no podía depender de nadie más que de sí misma. Esta mentalidad de supervivencia forjaría su camino en la despiadada industria del entretenimiento, pero también la aislaría. La fortaleza que desarrolló para proteger a su familia fue la misma que, años después, la mantendría alejada de todos los demás. La niña que perdió a su padre se estaba convirtiendo, sin saberlo, en la mujer que un día le daría la espalda al mundo entero. Esta primera sombra trágica es la clave para descifrar el enigma de su vida. Cada decisión que tomó, cada muro que levantó, cada secreto que guardó, todo tiene su origen en este dolor primordial. El miedo a la pérdida, el pánico a la vulnerabilidad y la obsesión por la privacidad no eran caprichos de una diva, eran las cicatrices de una herida que nunca sanó. Su posterior reclusión no fue una elección, sino el eco de un trauma, la repetición de un patrón aprendido en la infancia. Cuando el dolor es demasiado grande, la única defensa es el silencio. Poco sabía ella que este capítulo de su vida era solo el prólogo de una historia mucho más compleja y desgarradora. La tragedia la había preparado para la batalla, pero no para la victoria y sus terribles consecuencias. El destino, con su cruel ironía, estaba a punto de ofrecerle un escape a través de la fama, una puerta que la llevaría a una jaula aún más grande. Su dolor la hizo fuerte, pero también la hizo el blanco perfecto para un mundo que se alimenta de las almas rotas. La primera sombra había caído, pero la noche más oscura estaba aún por llegar. A los 12 años, Adela Noriega no soñaba con ser una estrella. Su mundo era pequeño, definido por la escuela, su familia y el peso silencioso de la pérdida. Pero el destino es a menudo un cazador paciente y ese día la encontró en el lugar más mundano posible, un centro comercial. Mientras caminaba junto a su madre, completamente ajena a que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, una mirada la seleccionó entre la multitud. Un cazatalentos, un hombre cuyo trabajo era encontrar diamantes en bruto, vio algo en ella. No era solo su belleza juvenil, era un potencial magnético, una melancolía en sus ojos que la cámara adoraría. En ese instante, su vida anónima firmó su sentencia de muerte. Ese encuentro casual fue el primer paso en un camino del que nunca podría desviarse. La joven Adela, marcada por la tragedia y acostumbrada a la discreción, fue empujada hacia el deslumbrante y depredador mundo del espectáculo. Lo que comenzó como una oportunidad para ayudar económicamente a su familia se convirtió rápidamente en un torbellino de sesiones de fotos, audiciones y promesas de un futuro brillante. Ella no lo buscó. El destino, con una ironía brutal, la eligió a ella, seleccionando precisamente a la chica que más anhelaba pasar desapercibida para convertirla en el rostro más famoso de su generación. Era el sueño de toda joven, pero para Adela se estaba convirtiendo en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar.
Poco podía imaginar que ese momento, esa simple caminata por un centro comercial, era el punto de inflexión que la pondría en una trayectoria de colisión directa con la fama, la fortuna y, finalmente, un dolor tan profundo que eclipsaría cualquier tragedia pasada. Cada flash de cámara, cada contrato firmado, era un eslabón más en la cadena que la ataría a una vida que nunca pidió. El potencial que vio aquel cazatalentos era real, pero también era una profecía de su propia perdición. Vio en ella una estrella, pero no vio el precio que esa luz le exigiría. Vio el rostro de un ángel sin saber que estaba enviando a ese ángel a un infierno disfrazado de paraíso. La industria del entretenimiento la recibió con los brazos abiertos, puliendo su imagen y preparándola para el estrellato. Pero en el proceso comenzaron a borrar a la verdadera Adela. Cada sonrisa para la cámara era una máscara que ocultaba su naturaleza reservada. Cada papel que interpretaba la alejaba un poco más de sí misma. Estaba siendo moldeada, empaquetada y vendida como un producto, un ídolo para las masas. Y ella, una niña, aún, solo podía observar cómo su vida se convertía en un guión escrito por otros. El azar la había puesto en el escenario, pero las reglas del juego eran crueles y no perdonaban a nadie. Este no fue un descubrimiento afortunado, fue una trampa brillante y seductora, que prometía un escape de su pasado doloroso, pero que en realidad la estaba encerrando en un futuro aún más complicado. La fama le ofrecería un mundo de lujos y adoración, pero le exigiría un sacrificio que aún no podía comprender: su alma. El destino la había encontrado, sí, pero no para salvarla. La encontró para usarla, para exprimir su talento y su belleza hasta la última gota, y luego, cuando ya no pudiera más, dejarla sola para que enfrentara las consecuencias. El viaje apenas comenzaba, pero el final ya estaba escrito. Sus primeros pasos en la industria fueron calculados y seguros. Adela comenzó como modelo publicitaria, su rostro fresco y enigmático adornando campañas que la introdujeron sutilmente en la conciencia pública. Cada anuncio era un ensayo, una preparación para el escenario mucho más grande que la esperaba, pero el modelaje fue solo el trampolín. Su verdadero salto a la estratosfera de la fama llegó de la mano de la música, aunque no como cantante. El destino la colocó junto a los dos ídolos más grandes del momento, Lucía Méndez y el Sol de México, Luis Miguel. Aparecer en sus videos musicales, Corazón de Fresa y Palabra de Honor, fue el equivalente a una coronación. De repente no era solo una cara bonita, era la chica que estaba al lado de las estrellas más rutilantes del firmamento. Su rostro se convirtió en un símbolo instantáneo. Era la encarnación de la belleza y la inocencia que el público anhelaba. Con sus ojos expresivos y su sonrisa melancólica, Adela Noriega se transformó en el rostro de una generación. Millones de jóvenes querían ser como ella y millones de hombres soñaban con ella. Se había convertido en un ideal, una fantasía proyectada en las pantallas de televisión de todo el continente. Pero, como siempre ocurre en estas historias, la imagen pública era una máscara cuidadosamente construida. Detrás de ese rostro angelical, la verdadera Adela luchaba por mantener la compostura. Cada sonrisa era un esfuerzo, cada mirada a la cámara un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. La maquinaria de la fama es implacable. No le importaba su timidez ni su pasado trágico. Solo veía un producto con un potencial infinito. La industria la explotó sin piedad, vendiendo una versión idealizada de ella que tenía poco que ver con la realidad. Su imagen de la novia de México era una jaula dorada, una que la obligaba a mantener una perfección inalcanzable. Este fue el comienzo de la disociación, la fractura entre Adela la persona y Adela Noriega el personaje. Mientras el público se enamoraba del personaje, la persona se sentía cada vez más sola y aislada, atrapada detrás de una imagen que no le pertenecía.
El éxito fue abrumador, pero también fue el catalizador de su reclusión. Cuanto más la aclamaba el público, más se retiraba ella a su caparazón. La adoración de las masas no era un consuelo, sino una amenaza para la privacidad que tanto valoraba. Aprendió rápidamente que la fama era una bestia de dos cabezas. Te daba el mundo con una mano y te lo arrebataba todo con la otra. Su rostro estaba en todas partes, pero su verdadero yo no estaba en ninguna. Se convirtió en un fantasma en su propia vida, una espectadora de su increíble ascenso. La historia detrás de la imagen era mucho más oscura. Mientras el mundo veía a una joven promesa en la cima del éxito, ella vivía una realidad de presiones insoportables, soledad y el miedo constante a ser descubierta, a que el mundo viera las grietas en su fachada perfecta. El rostro de una generación llevaba el peso de las expectativas de millones sobre sus hombros, y esa carga, tarde o temprano, amenazaba con aplastarla. La construcción del ícono estaba en marcha, pero también lo estaba la lenta y silenciosa demolición de la mujer. Antes de convertirse en la reina indiscutible del drama y las lágrimas, hubo un breve y engañoso periodo de luz en la carrera de Adela Noriega. Buscando consolidar su creciente popularidad, se unió al elenco de uno de los programas más icónicos y queridos de la televisión mexicana, Cachún Cachún Ra Ra. Fue un movimiento estratégico, una oportunidad para mostrar una faceta más ligera y accesible. En ese escenario lleno de humor juvenil y sketches inocentes, Adela parecía estar en su elemento. Era joven, hermosa y rodeada de otros talentos emergentes. Para el público parecía el paso natural para una joven promesa con un futuro brillante y lleno de risas. Durante un tiempo funcionó. Su participación en el programa la acercó aún más a la audiencia, que ahora no solo la veía como un rostro hermoso en videos musicales, sino como una actriz con carisma y talento para la comedia. Parecía feliz, o al menos interpretaba el papel de la felicidad a la perfección. La risa enlatada del estudio ahogaba los susurros de su propia melancolía. Era la calma antes de la tormenta, un último respiro de normalidad antes de que la maquinaria del melodrama la reclamara para siempre. En retrospectiva, este periodo parece casi cruel en su optimismo, una falsa promesa de una carrera que podría haber sido diferente, más ligera, más feliz. Pero nadie, ni ella misma, podía prever que este desvío por la comedia sería solo un breve preludio de la tragedia que estaba por venir. El destino ya había decidido su verdadero papel, el de la heroína sufriente. Mientras ella sonreía para las cámaras en el set de Cachún Cachún Ra Ra, las ruedas de la industria ya estaban girando, preparando para ella un trono hecho de lágrimas y corazones rotos. La comedia era solo una estación de paso, un recuerdo agridulce de lo que pudo haber sido y nunca fue. Su verdadero llamado no era hacer reír a la gente, sino hacerla llorar. Detrás de las escenas, la presión no disminuía. La comedia requiere una energía y una exposición que chocaban directamente con su naturaleza introvertida. Cada chiste, cada escena de humor físico era una actuación que la agotaba. Estaba aprendiendo a compartimentar su vida, a encender una versión pública de sí misma para luego apagarla en la soledad de su camerino. Fue aquí donde perfeccionó el arte de la máscara, una habilidad que se volvería esencial para su supervivencia en los años venideros, pero que también cavaría un abismo insalvable entre su verdadero yo y el mundo exterior. Este capítulo de su vida se cerró tan rápido como comenzó. La industria tenía planes mucho más grandes y dramáticos para ella. El interludio de la comedia terminó, y con él, la última pizca de la infancia que le quedaba. Estaba a punto de ser lanzada a las fauces de un género que la convertiría en una leyenda, pero que también la consumiría por completo. Las risas se apagaron. Las luces del set de comedia se atenuaron, y en la oscuridad el escenario para su verdadera y trágica carrera se estaba preparando. El preludio había terminado. Era hora de que comenzara el drama.
Si hubo un año que definió el ascenso imparable de Adela Noriega, ese fue 1985. Apenas había cumplido los 15 años, pero ya se movía en la industria con la determinación de una veterana. Este fue el año en que dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad explosiva. La bola de nieve de su fama, que había comenzado a rodar lentamente, ahora se precipitaba cuesta abajo, creciendo a una velocidad aterradora. El primer gran golpe de reconocimiento llegó cuando el prestigioso periódico Heraldo la nombró la debutante del año. No era un premio menor, era una declaración, una señal de que la industria la había elegido a ella. Era la confirmación de que su destino estaba sellado. Pero el premio fue solo el comienzo. Ese mismo año, Adela dio el salto a la pantalla grande. Protagonizó la película Un sábado más, junto a Pedro Fernández, otro ídolo juvenil del momento. La película fue un éxito de taquilla, y su química en pantalla consolidó su estatus como la nueva novia de México. Ya no era solo la chica de los videos musicales, ahora era una actriz de cine, una estrella por derecho propio. Cada paso que daba parecía perfectamente calculado para maximizar su impacto. La adolescente que había sido descubierta por azar en un centro comercial ahora estaba en todas partes, su rostro proyectado en pantallas gigantes, su nombre en boca de todos. La explosión fue total. De repente, Adela Noriega era la personificación del éxito juvenil. Sin embargo, este ascenso meteórico tuvo un costo oculto y devastador. La transición de niña a superestrella fue brutal y sin anestesia. Perdió por completo el anonimato. Cada salida, cada gesto, cada palabra era analizada por la prensa y el público. La privacidad que tanto había valorado desde su infancia se evaporó, reemplazada por el resplandor implacable de los reflectores. La presión era inmensa. Tenía que ser perfecta, siempre sonriente, siempre accesible, un ideal inalcanzable para un adolescente que aún estaba tratando de descubrir quién era. Este fue el año en que la fama dejó de ser un trabajo para convertirse en una sentencia. La explosión de 1985 la catapultó a un nivel de estrellato del que no había escapatoria. Cada éxito la encerraba un poco más en su jaula dorada. El mundo la aplaudía, pero ella solo escuchaba el eco de su propia soledad. El éxito masivo la estaba aislando, creando una burbuja a su alrededor que la separaba del mundo real. Mientras su carrera explotaba, su vida personal comenzaba a implosionar silenciosamente. El público veía la gloria, pero detrás de las cámaras, la niña de 15 años estaba pagando un precio que nadie podía ver. 1985 fue el año de su coronación, pero también fue el año en que se plantaron las semillas de su futura desaparición. La velocidad de su ascenso fue demasiado para cualquiera, y mucho más para una joven marcada por la tragedia y la introversión. La explosión no solo lanzó su carrera, también encendió la mecha de una bomba de tiempo. Estaba en la cima del mundo, pero también estaba al borde de un precipicio, y lo peor de todo es que estaba completamente sola. El año de la explosión fue, en realidad, el comienzo de su largo y lento desvanecimiento. Después de conquistar el cine y la televisión juvenil, solo había un trono por reclamar, el de la reina de las telenovelas, y Adela Noriega no solo lo reclamó, lo tomó por asalto. Su transición al melodrama fue total y devastadora. Encontró en el género el vehículo perfecto para canalizar esa melancolía innata que llevaba dentro. Cada lágrima en pantalla parecía real. Cada grito de angustia resonaba con una autenticidad escalofriante. El público quedó cautivado. Su éxito en las telenovelas no fue gradual, fue absoluto e instantáneo. Con cada nuevo protagónico, su leyenda crecía y su poder se volvía incontestable. Adela no era simplemente una actriz interpretando un papel, se convirtió en un fenómeno cultural. Sus telenovelas paralizaban países enteros. Las calles se vaciaban a la hora de la transmisión y su personaje se convertía en el tema de conversación nacional. Tenía una habilidad casi sobrenatural para conectar con la audiencia, para hacerle sentir su dolor y celebrar sus triunfos.
Se especializó en el papel de la heroína virtuosa y sufriente, una figura casi santificada que soportaba las peores tragedias antes de alcanzar un final feliz. Irónicamente, mientras más sufrían sus personajes en la ficción, más la adoraba el público en la realidad. Se alimentaban de su dolor ficticio, sin saber que éste reflejaba una verdad mucho más profunda. Se convirtió en la reina indiscutible del melodrama, una posición que le otorgó un poder y una influencia sin precedentes. Era la garantía de un éxito rotundo. Cualquier proyecto que llevara su nombre se convertía en oro. Los productores se la disputaban y los actores más cotizados anhelaban trabajar a su lado. Su reinado parecía eterno. Pero este poder absoluto tenía un lado oscuro. La convirtió en un producto de valor incalculable, pero también en un prisionero de su propio éxito. Estaba atrapada en el arquetipo de la heroína sufrida, un papel del que le resultaría imposible escapar, tanto en la pantalla como fuera de ella. Ser la reina le dio todo lo que el mundo material podía ofrecer: riqueza, poder y la adoración de millones. Pero, como en un pacto faustiano, le exigió un precio terrible. Le robó su juventud, su libertad y, lo más importante, su identidad. La línea entre Adela, la mujer, y sus personajes se volvió cada vez más borrosa, no solo para el público, sino también para ella misma. Vivía inmersa en un ciclo interminable de grabaciones, promoción y el escrutinio constante de los medios. Su vida dejó de pertenecerle. El trono que tanto le había costado ganar se reveló como lo que realmente era: una celda lujosa, pero una celda al fin y al cabo. Y el precio final que le exigiría este reinado sería su propia existencia. A medida que su fama alcanzaba niveles estratosféricos, una contradicción desconcertante comenzó a definir a Adela Noriega. Mientras su rostro estaba en todas partes, su vida personal se convertía en un agujero negro, un vacío de información cuidadosamente vigilado. La exposición masiva provocó en ella una reacción opuesta y extrema, la construcción de una fortaleza impenetrable alrededor de su verdadero yo. Cada nuevo éxito, cada portada de revista era un ladrillo más en el muro que la separaba del mundo. No era simple discreción, era una operación de secretismo llevada a un nivel casi paranoico. Su vida se convirtió en su secreto mejor guardado. Las entrevistas se volvieron escasas y, cuando las concedía, eran ejercicios de evasión magistral. Respondía con monosílabos, sonrisas ensayadas y desvíos calculados. Nunca hablaba de su familia, de sus amores o de sus miedos. Se negaba a darles a los medios la munición que necesitaban para construir narrativas sobre ella. Este control obsesivo sobre su vida privada alimentó, irónicamente, la especulación más salvaje. El silencio de Adela era un lienzo en blanco sobre el cual la prensa y el público proyectaban sus propias teorías, cada una más escandalosa que la anterior, pero a ella no le importaba. Prefería ser un enigma rodeado de rumores que un libro abierto expuesto a la crueldad del escrutinio público. Esta fortaleza del silencio no era un capricho de diva, era un mecanismo de supervivencia arraigado en el trauma de su infancia. Habiendo aprendido de la manera más dura que el mundo puede arrebatarte todo en un instante, Adela se aferró a lo único que sentía que podía controlar: su propia narrativa. Si no compartían nada, no podían quitarle nada. Si nadie conocía su verdadero yo, nadie podía lastimarla. Era una lógica impecable, forjada en el dolor, pero también era una receta para el aislamiento más absoluto. Se estaba protegiendo, sí, pero también se estaba encerrando en una soledad autoimpuesta. La pregunta que atormentaba a todos era inevitable: ¿qué estaba escondiendo? ¿Qué secretos tan oscuros podían justificar un nivel de reclusión tan extremo en una figura tan pública? Su silencio no era pasivo, era un acto de desafío. Era una declaración de guerra contra una industria que creía tener derecho a cada pedazo de su vida, pero también levantaba sospechas. Su negativa a compartir cualquier detalle personal llevó a muchos a creer que había algo terrible que ocultar, un esqueleto en el armario tan grande que derribaría todo su imperio si alguna vez salía a la luz.
La fortaleza que construyó para protegerse se convirtió, con el tiempo, en su propia prisión, una que la definía tanto como sus icónicos papeles en la televisión. Detrás de la impenetrable fortaleza de silencio, Adela Noriega albergaba un anhelo secreto, una ambición que pocos conocían. Más allá de ser la reina del melodrama, soñaba con conquistar otro escenario, el de la música. En secreto, lejos de las cámaras de las telenovelas, preparó su incursión como cantante. No fue un simple capricho, se lo tomó en serio. Tomó clases, trabajó con productores y grabó material para lo que sería su álbum debut. Llegó a ser aprobada como intérprete, un paso crucial que demostraba la seriedad de su proyecto. Todo indicaba que el mundo estaba a punto de descubrir una nueva faceta de su ídolo. El escenario estaba listo para su próximo gran acto. La expectación era máxima. Si su éxito como actriz era una indicación, su carrera musical estaba destinada a ser un fenómeno, pero entonces, de forma abrupta y sin ninguna explicación, todo se detuvo. El proyecto fue archivado. El disco nunca vio la luz. Las canciones que grabó se perdieron en el tiempo, convirtiéndose en otra leyenda urbana dentro de su ya misteriosa vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué una estrella en la cima de su poder abandonaría un proyecto tan prometedor justo cuando estaba a punto de concretarse? Las razones, como todo en su vida, permanecen envueltas en el misterio. Este episodio es una ventana crucial a la psicología de Adela. El sueño roto de la música representa algo más que una simple ambición frustrada. Es un símbolo de su constante lucha interna. Quizás la música era un territorio demasiado personal, un medio de expresión demasiado directo para alguien que había dedicado su vida a esconderse. La actuación le permitía refugiarse detrás de un personaje, pero cantar habría significado exponer su propia voz, sus propias emociones, una vulnerabilidad que simplemente no estaba dispuesta a permitirse. El abandono del proyecto musical no fue una decisión profesional, fue un acto de autoprotección. Fue otra pieza de su vida que decidió activamente ocultar tras las sombras. Nunca habló públicamente de su incursión en la música, borrando ese capítulo de su biografía oficial como si nunca hubiera existido. Este patrón de ocultamiento se estaba volviendo cada vez más pronunciado. No solo protegía su presente, también reescribía su pasado, eliminando cualquier cosa que pudiera revelar demasiado de la mujer detrás de la leyenda. El sueño roto se convirtió en un fantasma más en su vida, un recordatorio silencioso de la carrera que pudo haber tenido si tan solo se hubiera atrevido a ser vulnerable. El silencio que rodeó a su disco fallido fue un ensayo para el gran silencio que vendría después, una prueba de su capacidad para hacer desaparecer partes enteras de su historia a voluntad. Para sobrevivir a la presión cada vez más asfixiante de la fama, Adela Noriega ideó una estrategia radical. Dividió su vida en dos. Creó una existencia fracturada, una doble vida que le permitía mantener un frágil control sobre su propia identidad. Por un lado estaba la Adela Noriega de México, la superestrella, la reina de las telenovelas, un ícono nacional que vivía bajo el microscopio constante del público. Su vida allí era un torbellino de grabaciones, compromisos y la persecución incesante de la prensa. Pero había otro lado, una vida secreta que cultivaba lejos de su tierra natal. Para escapar se refugió en los Estados Unidos, donde podía disfrutar del lujo más preciado de todos, el anonimato. En su rancho en México era la figura pública, la dueña de un imperio. Pero en Estados Unidos era simplemente Adela, una mujer que podía caminar por la calle, ir de compras o sentarse en un café sin ser reconocida. Esta existencia anónima era su válvula de escape, el único lugar donde podía bajar la guardia y respirar. Era una medida desesperada para preservar su cordura, una forma de recordarse a sí misma que había una vida más allá de los reflectores y los guiones. Esta dualidad se convirtió en el eje central de su vida. Viajaba constantemente entre estos dos mundos, cambiando de piel en la frontera, alternando entre ser un ídolo de masas y una completa desconocida.
Pero esta vida dividida, aunque necesaria para su supervivencia, tuvo un costo psicológico inmenso. La fractura entre sus dos identidades se hizo cada vez más profunda. ¿Quién era la verdadera Adela? ¿La superestrella que vivía para los aplausos o la mujer solitaria que anhelaba la paz del tiempo libre? La respuesta se volvió cada vez más confusa, incluso para ella. Vivir una doble vida es agotador. Requiere una energía constante para mantener las dos realidades separadas, para asegurarse de que un mundo no contamine al otro. Y este esfuerzo la estaba desgastando, vaciándola por dentro. La división de su vida era también una metáfora de su estado emocional. Estaba fragmentada, rota en dos mitades que parecían irreconciliables. La mujer que disfrutaba de la paz en Estados Unidos sentía cada vez más resentimiento por la superestrella que la esperaba en México. La fama se convirtió en un trabajo, una obligación, una carga pesada que tenía que soportar para poder financiar sus breves momentos de libertad. Este arreglo, que al principio parecía una solución ingeniosa, se convirtió en una trampa. No estaba viviendo una vida plena, sino dos medias vidas, ninguna de las cuales le ofrecía una verdadera satisfacción. La paz que encontraba en el anonimato era siempre temporal, una cuenta regresiva hasta su inevitable regreso a la jaula dorada, y la gloria que le esperaba en México se sentía cada vez más hueca y sin sentido. Estaba atrapada entre dos mundos, sin pertenecer realmente a ninguno. Nada dura para siempre, y menos aún un reinado construido sobre una base tan frágil. El éxito implacable y la presión constante comenzaron a pasar una factura visible en Adela Noriega. Las grietas en su fachada, antes imperceptibles, comenzaron a mostrarse. Dentro de la hermética industria de la televisión empezaron a circular los primeros susurros, los primeros rumores del fin. Se hablaba en voz baja de un agotamiento extremo, de una tristeza profunda que ya ni el mejor maquillaje podía ocultar. Fuentes anónimas de las producciones filtraban historias sobre su creciente aislamiento en el set, su reticencia a socializar y una melancolía que parecía impregnarlo todo. La máquina de la fama, que la había elevado, ahora comenzaba a devorarla. El público seguía viendo a una diosa en la pantalla, a la heroína invencible de sus sueños. Pero detrás de cámaras, la realidad era brutalmente diferente. Adela estaba llegando a su límite. El esfuerzo de mantener su doble vida, de ser dos personas a la vez, la estaba consumiendo. Los viajes constantes, las largas jornadas de grabación y la necesidad perpetua de estar en guardia la habían llevado al borde del colapso. Ya no era solo una cuestión de proteger su privacidad, se había convertido en una lucha por su propia supervivencia. Los rumores hablaban de una profunda infelicidad, de un alma cansada de actuar tanto dentro como fuera del set. Pero más alarmante aún, se empezó a hablar de un deseo desesperado de escapar. Ya no se trataba de buscar refugio temporal en el anonimato, era un anhelo de desaparecer por completo, de borrar su nombre del firmamento de las estrellas y volver a ser simplemente Adela. Este deseo, que al principio era un pensamiento fugaz, se estaba convirtiendo en una obsesión, en la única salida posible a una vida que se había vuelto insoportable. La jaula dorada se había vuelto demasiado pequeña y ella estaba buscando desesperadamente la llave para liberarse. Cada nueva telenovela, a pesar de su éxito arrollador, se sentía como una condena. Un año más de su vida sacrificado en el altar de la fama. Su profesionalismo era intachable, siempre entregaba actuaciones impecables que dejaban al público boquiabierto, pero quienes trabajaban con ella notaban un cambio. La pasión había sido reemplazada por una resignación cansada. La luz en sus ojos, esa que había cautivado a millones, se estaba atenuando. Estaba funcionando en piloto automático, cumpliendo con su deber, pero su espíritu ya no estaba allí. Estaba planeando su escape y cada sonrisa forzada, cada lágrima de ficción era un paso más hacia su gran acto final. El fin no sería repentino, sería una demolición lenta y calculada,
y estos rumores fueron las primeras señales de que los cimientos de su imperio estaban a punto de derrumbarse. Llegó el momento de su última reverencia, aunque el mundo todavía no lo sabía. Su última telenovela, Fuego en la Sangre, fue, como era de esperar, un éxito rotundo. Los índices de audiencia eran astronómicos y su actuación fue aclamada como una de las mejores de su carrera. El público, una vez más, se rindió a sus pies. Para ellos era la prueba de que su reina seguía en la cima, más poderosa e intocable que nunca. No podían estar más equivocados. Lo que estaban presenciando no era una coronación, sino un funeral. El funeral de una carrera legendaria, orquestado en secreto por la propia estrella. Algo había cambiado irrevocablemente en ella. Aunque su profesionalismo seguía intacto, había una distancia palpable, un velo de finalidad en su mirada. Cada escena, cada diálogo, parecía estar cargado de un significado oculto. Sus interacciones con sus compañeros de reparto eran cordiales pero distantes. Ya no participaba en las conversaciones del set, se retiraba a su camerino, un santuario donde nadie podía entrar. En retrospectiva, las señales eran claras. Cada escena de llanto parecía una catarsis personal. Cada abrazo en pantalla se sentía como una despedida. Estaba diciendo adiós, no a sus personajes, sino a la industria que la había creado y que ahora estaba decidida a abandonar. Sin que nadie lo supiera, Adela Noriega estaba ejecutando su última y más impactante actuación, la de su propia desaparición. No era una improvisación, era un plan meticulosamente diseñado durante años de agotamiento y desesperación. Mientras el mundo estaba pegado a la pantalla, viendo el último capítulo de su telenovela, ella ya estaba haciendo las maletas, cortando lazos y preparándose para desaparecer del mapa. La ironía era brutal. La reina del melodrama estaba protagonizando el drama más grande de su vida, y lo estaba haciendo en completo silencio, sin que nadie de su audiencia multimillonaria se diera cuenta de que estaban presenciando el final. Cuando la última escena se emitió y los créditos rodaron, Adela no esperó los aplausos, no concedió una última entrevista para hablar del éxito del proyecto, no hubo fiesta de despedida, simplemente se fue. Desapareció de los estudios, de las revistas y de la vida pública con la misma discreción con la que había vivido. Fue un corte limpio, absoluto y sin vuelta atrás. Dejó atrás su corona, su trono y un legado de éxitos que cualquier actriz envidiaría, y lo hizo sin mirar atrás. Su último adiós a las cámaras no fue un evento público, sino un acto privado y silencioso. Apagó las luces, cerró la puerta de su carrera y caminó hacia la oscuridad, dejando que el silencio hablara por ella. El telón había caído por última vez. Tras su último proyecto, Adela Noriega se esfumó. No fue un retiro gradual ni anunciado, fue un acto de desaparición instantáneo y absoluto. El vacío que dejó fue inmediatamente llenado por el ruido ensordecedor de la especulación. Sin hechos a los que aferrarse, el público y la prensa se lanzaron a construir narrativas para explicar lo inexplicable. Y las teorías que surgieron son tan escalofriantes como dramáticas. Cada una de ellas pinta un retrato oscuro de una vida que, desde fuera, parecía perfecta. ¿Cuál de ellas es la verdad? Quizás nunca lo sabremos, pero explorar el misterio es adentrarse en el corazón de su tragedia. La teoría más persistente y sombría es la de una enfermedad devastadora. Se susurra que Adela fue diagnosticada con un padecimiento grave que la obligó a retirarse de la vida pública para luchar por su salud en privado. Esta narrativa, aunque trágica, ofrece una explicación lógica a su desaparición repentina y a su hermetismo. Encaja con su carácter reservado, el de una mujer que preferiría enfrentar su batalla más dura lejos de la mirada compasiva o morbosa del público. Si esto fuera cierto, su silencio no sería un acto de misterio, sino el acto de valentía de una mujer protegiendo su dignidad en el momento de mayor vulnerabilidad. Otra teoría, aún más oscura, habla de un pacto de silencio.
Esta versión sugiere que Adela estaba involucrada en una relación secreta con una figura de inmenso poder, una conexión tan peligrosa y comprometedora que su retiro fue el precio que tuvo que pagar para proteger un secreto familiar o personal de consecuencias catastróficas. En este escenario, su desaparición no fue una elección, sino una imposición, un exilio forzado para enterrar una verdad que podría haber destruido imperios. Esta teoría la convierte en la protagonista de su propia telenovela, una víctima atrapada en una red de poder y secretos de la que no pudo escapar. Finalmente, está la explicación más simple y quizás la más desgarradora de todas. Simplemente huyó. Huyó de los demonios que la fama había desatado, del monstruo del escrutinio público que ella misma ayudó a crear. En esta versión no hay una enfermedad terminal ni un secreto explosivo. Solo hay una mujer agotada, un alma fracturada que llegó a su punto de quiebre y decidió elegir su propia paz por encima de la adoración de millones. Sería el acto final de rebelión de una mujer que pasó toda su vida siendo lo que otros querían que fuera y que al final decidió ser, por primera vez, simplemente ella misma, aunque eso significara desaparecer para siempre. La verdad, sea cual sea, sigue siendo el secreto mejor guardado del espectáculo, un enigma que Adela Noriega se llevó consigo a las sombras. Hoy, años después de su desaparición, Adela Noriega ya no es simplemente una actriz retirada. Se ha transformado en algo mucho más grande y etéreo. Es una leyenda. Un fantasma que vive en la memoria colectiva de sus millones de fans. Su decisión de desaparecer, de borrar su propia imagen del ojo público, tuvo un efecto paradójico y fascinante. En lugar de ser olvidada, su ausencia ha hecho que su legado sea aún más poderoso, más magnético. El misterio que la rodea la ha elevado de simple mortal a figura mítica. Ya no es una persona de carne y hueso. Es una idea, un símbolo de la lucha contra la tiranía de la fama. Su historia se ha convertido en un mito moderno, una advertencia escalofriante sobre el precio del éxito. Cada telenovela que protagonizó se ha revalorizado, vista ahora no solo como una obra de ficción, sino como un fragmento de la vida de una mujer que sufría en silencio. Sus lágrimas en pantalla han adquirido un nuevo y desgarrador significado. Ya no son solo actuación, son vistas como un reflejo de su propia y trágica realidad. Su legado no está en los premios que ganó ni en los récords de audiencia que rompió. Su verdadero legado está en el silencio que dejó atrás, un silencio que grita más fuerte que cualquier diálogo que haya pronunciado. Los fans que crecieron viéndola en televisión ahora la mantienen viva en el mundo digital. Foros, blogs y grupos en redes sociales están dedicados a descifrar su misterio, a compartir sus escenas más icónicas y a especular sobre su paradero. Es un culto que se niega a dejarla morir. La buscan en cada rostro anónimo, en cada rumor de un avistamiento en alguna ciudad remota. Se ha convertido en su propia leyenda urbana, el fantasma de la ópera de las telenovelas. Esta devoción post-retiro es la prueba definitiva de su impacto. Logró lo que pocas estrellas consiguen, trascender su propia carrera y convertirse en un enigma eterno. Al final, su acto de desaparición fue su mayor triunfo. Fue la única forma de tomar el control, de tener la última palabra en una vida que había sido dictada por otros. Al negarse a participar en el juego, se volvió más grande que el juego mismo. Transformó su trágica historia de agotamiento y reclusión en una poderosa declaración de independencia. El legado de Adela Noriega es un recordatorio de que, a veces, la ausencia es la forma más potente de presencia. Dejó un trono vacío, sí, pero al hacerlo, se aseguró de que nadie más pudiera sentarse en él. Se convirtió en la reina fantasma, y su reinado, ahora, es eterno. Y así, llegamos a la pregunta final, la que resuena año tras año en el vacío que dejó. ¿Dónde está Adela Noriega? Es la pregunta que atormenta a sus fans, el enigma que mantiene a los periodistas buscando pistas.
A pesar de los supuestos avistamientos en Miami, las fotos borrosas de paparazzi que podrían ser ella o no, y los rumores cíclicos de un posible regreso, nadie sabe con certeza dónde está o qué fue de la reina de las telenovelas. Su desaparición fue tan completa, tan absoluta, que logró lo que parecía imposible en la era moderna: borrar su rastro por completo. No hay cuentas de redes sociales, no hay apariciones públicas, no hay comunicados. Solo un silencio inquebrantable. Cada cierto tiempo, una nueva teoría emerge, una nueva fuente cercana afirma saber su paradero, solo para que la historia se desvanezca de nuevo en la nada. Se ha dicho que vive una vida tranquila como empresaria de bienes raíces, que se casó y tuvo hijos en secreto, o que simplemente vive recluida, protegida por su familia. Pero ninguna de estas historias ha sido confirmada. Son solo ecos en la oscuridad, intentos desesperados de darle un final a una historia que ella decidió dejar abierta. Ella es, en el sentido más literal, un fantasma. Existe en la memoria de la gente, pero ha desaparecido del mundo tangible. Su historia nos obliga a confrontar una verdad incómoda sobre la fama. Nos enseña que la adoración de millones puede sentirse como una sentencia y que el éxito puede ser una forma de prisión. Adela Noriega alcanzó la cima, vio lo que había allí y decidió que no valía la pena. Eligió la paz sobre el poder, el anonimato sobre la adoración. Su triste final no fue una muerte física, sino algo quizás más cruel y profundo: una vida borrada ante los ojos del mundo. Fue un suicidio profesional, un acto deliberado de autoaniquilación de su personaje público para salvar a la persona real que se ahogaba debajo. La reina abdicó, dejó su trono vacío y caminó hacia el exilio autoimpuesto, sin nunca mirar atrás. Se llevó consigo las respuestas a todas las preguntas, dejando solo un legado de actuaciones inolvidables y un misterio que probablemente nunca será resuelto. Y quizás esa es su verdadera y última victoria. Al mantener al mundo adivinando, se aseguró de que, a su manera, la historia terminara exactamente como ella quería, en sus propios términos y envuelta en el silencio que tanto anhelaba. La pregunta de dónde está Adela Noriega puede que nunca tenga respuesta, porque quizás la verdadera respuesta es que está, finalmente, donde siempre quiso estar, lejos de todos nosotros. Y así termina la enigmática historia de Adela Noriega, una leyenda construida tanto por su increíble talento como por su impenetrable silencio. Su vida es un poderoso recordatorio de que detrás del glamour de la fama a menudo se esconde una lucha profundamente humana. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. Si disfrutaste de este video, por favor, dale un me gusta. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.